pero hay algunos que son realmente urgentes y precisos, ya que el tiempo siempre es cruel. Omar Cairo, abogado constitucionalista, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quería preguntar es, por supuesto, la materia de la cuestión de confianza. Mañana se va a votar el predictamen que va a plantear eliminar el voto de confianza, que claro, que por un lado uno dice reduciría, ¿no?, los signos parlamentarios o las distorsiones, si se quiere, parlamentarias del régimen presidencialista peruano, pero por otro lado en la práctica lo que va a hacer es eliminar la famosa bala de plata a la que se refería el ex premier Valer, es decir, si, o en parte eliminas esa bala de plata, cuando ya no se obliga al Congreso a darle la confianza a un gabinete que va por ella, como va a tener que hacer el gabinete Torres, pues el Congreso ya se ahorra esa posibilidad de tener que censurar a un gabinete y quedarse solamente con la posibilidad de censurar a uno más antes de que el presidente tenga la facultad de disolver el Congreso. ¿Ese sería el objetivo en este caso? ¿Cómo está, Omar? Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. En principio esta reforma, si la hubieran planteado, si se hubiera planteado un año y medio antes, no tendría ningún problema, hasta sería elogiable, porque se estaría regresando a la tradición constitucional en la cual el primer ministro lo que hacía era realizar una exposición programática que no daba lugar a voto. Esta es una invención, la cuestión de confianza necesaria, de la mayoría fujimorista en el CCD. Ahora, el problema es el contexto en el que se plantea esta vez. Se plantea como el fragmento de una propuesta más amplia que tenía como objeto equilibrar la relación en los poderes del Estado que hoy día se encuentran enfrentados. Y entonces, al lado de la supresión de la cuestión de confianza necesaria del artículo 130, estaba la definición de la vacancia, perdón, de la causal de vacancia por incapacidad moral, la precisión de que significa incapacidad mental. Sin embargo, esta vez solamente se va a tocar el tema de la cuestión de confianza necesaria, se la va a eliminar, pero se va a mantener el concepto de vacancia por incapacidad moral sin llamarle como lo que es incapacidad mental. Y esto genera un problema muy serio, porque hay dos posibilidades de entender a la incapacidad moral como causal de vacancia. Una, con la que yo estoy de acuerdo, que es considerarla incapacidad mental. Y la otra, que es la que propone la mayoría, la oposición y los sectores académicos que comulgan con la oposición, entre los que está el excongresista Amprimo, que dicen que es un concepto indeterminado. Bueno, si resulta que es un concepto indeterminado, entonces la vacancia no podría utilizarse válidamente para destituir a ningún presidente, porque sería un acto no solo inconstitucional, sino incivilizado. Porque ¿qué dice el señor Amprimo? Dice que la vacancia es un concepto indeterminado que se define a posteriori. O sea, lo van a convocar y le van a decir, usted está cuestionado por incapacidad moral. ¿Y eso qué significa? Espérese a que lo sancionemos para decirle qué significa. Y dice en la parte final, finalmente, como se objetiviza esta causal, es como una votación de 2/3. O sea, le dicen al acusado, cuando votan, esto significa la incapacidad moral. Bueno, eso es, no lo sé, ni siquiera Inglaterra del siglo XII, sancionar a una persona en base a un conflicto indeterminado es contrario no solo al derecho constitucional, sino a la teoría del derecho sancionatorio. Entonces, si no es incapacidad mental, no se podría utilizar, y si se utiliza como se pretende, se estaría dando un golpe de Estado manifiesto, ya admitido por la posición que considera que la incapacidad moral es un concepto indeterminado. Destituir a un presidente en base a un concepto sin determinación, que solo se va a saber qué significa después de que se vota la destitución, es en realidad un golpe de Estado manifiesto. Usted ha insistido que en caso se llegue a un punto similar, el juicio político sería la salida, ¿no? Exactamente, el juicio político porque el juicio político sí es un proceso sancionatorio, la causal no es indeterminada, es la infracción a una norma constitucional, hay que identificar qué norma ha infringido el presidente. Bien. Y decirle, usted está acusado de infringir esta norma, se le emplaza, él acude a la comisión permanente acepta su explicación o no, su defensa o no, lo acusa ante el pleno y en el pleno también se defiende de una causal predeterminada, pero no de un concepto indeterminado que se va a definir a posteriori como tan claramente lo dice
el excongresista Primo, que es la posición de la oposición. ¿Qué? Entonces, bueno, Sí. en ese contexto, quitar la cuestión de confianza es realmente peligroso. La cuestión de confianza necesaria, me refiero. Bien. Y otra cosa, Sí. pero me querías decir algo, perdón. No, sobre la publicación de la resolución del Tribunal Constitucional, que tiene que ver también con la cuestión de confianza. Eso agrava las cosas, Enrique. ¿Sabes lo que ha pasado? Es que estamos hablando en este momento de la cuestión de confianza necesaria, la que está obligado a plantear el presidente del Consejo de Ministros. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es validar la ley ordinaria con la cual el Congreso ha modificado la regulación constitucional de la cuestión de confianza voluntaria, esta que puede presentar el primer ministro o los ministros en cualquier momento. Ajá. Y el tribunal ha contradicho su propia sentencia, que es la sentencia 006-2019, caso de disolución del Congreso. ¿Y cómo la ha contradicho, o en todo caso, según dicen ellos, modificado? Esta sentencia de disolución del Congreso tiene 84 páginas. La sentencia de hoy día, para modificar esta sentencia, ha empleado 6 páginas. O sea, no, perdón, 5 páginas. En 5 páginas está la explicación de por qué el tribunal cambia de posición respecto de la sentencia del caso de disolución del Congreso. Y la explicación es realmente insólita. ¿Qué dice el tribunal? La sentencia del caso de disolución del Congreso sentó las bases de la catástrofe sanitaria y económica experimentada por el Perú. O sea, pero si ellos mismos emitieron esa sentencia. Bueno, sí, en realidad sí. O sea, el tribunal se está autoinculpando de la crisis sanitaria y económica del Perú. Esto en realidad, no sé qué cosa es en realidad, no es derecho, no es derecho, es no lo sé. Bien. Pero que diga que va a cambiar su posición sobre el tema de la denegación fáctica, del ámbito material, de la cuestión de confianza voluntaria, porque la sentencia anterior es la causa de la crisis sanitaria y económica del Perú. Bueno, entonces esta sentencia también es la causa del éxito de la vacunación. Ya no sé qué pensar. O sea, es un tema totalmente extrajurídico el que empleó el tribunal para traerse bajo su propia jurisprudencia. En realidad, por eso te decía que el panorama es mucho más grave si se tiene en cuenta lo que ha pasado hoy día. Bien, ahora, para volver al tema del gabinete actual, ahora mismo tenemos, es una nueva crisis, ¿no? O sea, el tema del ministro de Salud, cuando tu gremio está pidiendo tu renuncia, tu consejo consultivo se va, tu viceministro, que era el que venía de la gestión anterior de la vacunación, también se va, pues bueno, es evidentemente un problema. Me pregunto yo, ¿el Congreso no puede hacer algo al respecto? ¿No se puede, en ese caso, censurar a un ministro antes del voto de confianza o hay que esperar ese voto de confianza? Porque claro, son posiciones maximalistas, ¿no, Omar? Entonces, claro, dices, ¿le niego la confianza al gabinete o no le niego la confianza al gabinete? Cuando en algunos casos lo que hay son, no sé si llamarlo así, matices, ¿no? Donde el Congreso debería ejercer un control político si es que el gobierno no toma la decisión célere, ¿no?, de corregir esa designación. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso desde el control político en este caso? Sí, sin la menor duda, es importante lo que tú dices. Creo que hoy día, por lo que ha pasado, la renuncia del viceministro de Salud, la renuncia del equipo encargado de la vacunación, por primera vez desde el 28 de julio, el Perú está realmente en peligro. Entonces el Congreso lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer, es dar pasos rápidos. No tiene que esperar a la presentación del presidente del Consejo de Ministros para que dé el mensaje y la cuestión de confianza y plantee la cuestión de confianza necesaria. El Congreso puede censurar en este momento. Para eso tendría que invitar al ministro mañana de repente, porque estamos hablando de una situación bien grave, no se sabe. Tú has hablado con el canciller Landa y creo que no te dio una respuesta de lo que va a pasar mañana con la vacunación. Así es. Porque lógicamente si se está cuestionando, si el equipo se ha apartado, no se sabe. Entonces el Congreso debe citarlo de repente para mañana o pasado mañana, y vaya o no vaya, escuchando las respuestas, iniciar el trámite de la censura. No necesita esperar a la presentación del gabinete, porque la censura es un mecanismo de control que está habilitado desde el momento en que el ministro entra en funciones. Así es, así es. Y se supone que es un control político de alguna manera acelerado, ¿no? O sea, es decir, eficaz, puede ser rápido, puede efectivamente
cerrar una crisis puntual, ¿no? Y claro, ya pasó en el caso del señor Gallardo en educación, pero acá estamos hablando probablemente de un problema más crítico, ¿no? Más inmediato, más grave. Aún así, Enrique, los plazos que señala la Constitución para la censura, teniendo en cuenta el problema que estamos enfrentando, tampoco son tan cortos. Por eso creo que no solo hay que pedirle responsabilidad al Congreso, sino también al gobierno. Algo tiene que hacer para que esto no se descalabre mañana o pasado. Evidentemente hay un criterio de selección para empezar entre determinados ministros que conllevan un tremendo problema. Hoy el primer ministro ha dicho que su opinión no importa. Eso le iba a preguntar, ¿no importa la opinión del primer ministro? ¿Solo importa la opinión del presidente de la República para remover a un miembro del gabinete? ¿Cómo es eso? No, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Sin la opinión del primer ministro, no se puede remover al ministro de Salud. Bueno. Tiene que dar conformidad con la remoción. Bien, entonces el primer ministro debería explicitar su opinión. Debería explicitar su opinión. Sería importante en esta circunstancia. Si se remueve al ministro de Salud, él va a tener que estar conforme con eso. Si él no está conforme, no se puede mover al ministro de Salud. Es para todo, o sea, para todo lo que es designación y en todo caso remoción de ministros, debe ser la opinión conjunta del presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros, porque de hecho la Constitución a la hora de nombrar dice a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Exactamente, a propuesta en el nombramiento y con conformidad en la remoción. Clarísimo. Gracias, Omar Cairo, por acompañarnos esta noche como siempre. Gracias, Enrique.